Hola, soy Yareginet Cabarcas Escobar, estudiante de segundo semestre del programa de licenciatura en lengua extranjera con énfasis en inglés de la Corporación Universitaria del Caribe SECAR. Y en este espacio quiero hablar sobre mi ensayo académico que estoy realizando para presentar en la asignatura de Taller de Lengua 2 con el maestro Oscar Mora. Escogí como tema de mi ensayo construcción de paz desde el ámbito educativo, más allá de las letras y los números. Y lo escogí precisamente porque me pareció un tema muy interesante, un tema que merece que le coloquemos la lupa, más nosotros que vamos a ser futuros docentes. Entonces, estamos adentrados directamente en este punto. Hoy en día se habla mucho de qué hacer frente a tantos actos violentos, tantos actos de intolerancia, tantas situaciones conflictivas, porque ese es el día a día, que solamente basta comprender un programa de televisión o el noticiero y abundan las noticias referentes a situaciones de conflicto. Entonces, ¿cómo se puede construir la paz? ¿Cómo se puede aportar para que haya una transformación de la vida, de la realidad que hoy estamos viviendo y amortiguar un poco el mal efecto? Entonces, en vista de todo esto y de nuestro futuro que hacer como docente, hice una consulta precisamente sobre esta temática en la que planteo dentro del ensayo puntos muy interesantes, como por ejemplo mi tesis, como lo que escogí, la tesis que escogí, es muy puntualmente la construcción de paz desde el ámbito educativo debe ser un proceso fundamental que permita fomentar ciudadanos comprometidos con la resolución pacífica de conflictos mediante la enseñanza de valores. Y debe ser así porque ser maestro implica ir más allá de las letras y los números. La labor docente muchas veces simplemente se queda y no se debería quedar en enseñar a leer y bueno, es cierto que los jóvenes y niños necesitan esas competencias, pero la vida está demostrando que no solo es eso lo requerido para poder avanzar en esta problemática de aportar a la no violencia y jugarle a la paz. Y eso es un concepto que está apoyado por la misma Constitución Política de Colombia. La misma Constitución Política establece, hay artículos muy puntuales que establecen que la paz es un derecho y un deber y que desde el ámbito educativo, la educación formal debe, porque debe desde preescolar, la básica y la media, educar para la paz. Entonces no es algo inventado, sino una realidad. Es algo que debe de ser así. La educación debe enfocarse a formar ciudadanos conscientes, participativos, respetuosos de los derechos humanos y de la diversidad. Y así lo establece el marco legal colombiano. En esta línea de ideas es interesante que autores como por ejemplo Tubilla en 2004 hace énfasis y menciona que se requiere proyectos pedagógicos entonces basados en una metodología que promueva los derechos humanos, el respeto por la diversidad, tanto religiosa, ideológica como cultural. Y se entiende eso porque la formación de ciudadanos con todos esos valores entonces va a sentar la base para esa construcción de ciudadanos que mañana más adelante se espera que trabajen por la paz. Válgase la pena mencionar que también se han resaltado muchas veces que la paz no puede ser educación para la paz desde una asignatura. En muchas ocasiones se ha visto así y es mal visto en muchas identidades educativas, incluso por los mismos docentes, que la paz, la construcción de paz desde el ámbito educativo es asignar una materia a la educación para la paz, solamente una asignatura, y entonces meter en esa asignatura temáticas que hacen referencia a lo que es la paz y a lo que son los valores, y no. La paz, la educación para la paz debe de ser un eje transversal en el currículo escolar.
Y ese es un punto clave, un punto muy importante, no es solamente una asignatura. Y bueno, ¿por qué? Cuando se transversaliza la información para la paz, la educación para la paz, se da peso, eso tiene un impacto en la formación, porque no solo es una materia, sino que va a poder crearse una cultura institucional de la paz, en donde todos los maestros y donde todas las asignaturas empiecen a trabajar en torno a la paz. Y todo el estudiante va a entrar en ese ámbito escolar en torno a la paz. Entonces, un punto clave, esto es un punto muy clave y por esta razón llega a ser un argumento de peso dentro de mi ensayo, ya que la educación para la paz debe ser un eje transversal. Otro aspecto interesante y es que en este participan los docentes. Entonces, como es un eje transversal, los currículos y la educación para la paz son manejados por los docentes. Y los docentes, tal como dice Muñoz en 2016, el docente no solo transmite conocimiento. El docente en este aspecto de la paz desde el ámbito educativo actúa como constructor de esas relaciones y de esos valores dentro del aula. Entonces, he ahí el otro punto clave, que podría compararse que como un arquitecto o cualquier persona dentro de su quehacer necesita un conocimiento sólido para hacer bien su trabajo y que lo que se propone llegue a lo que se espera, los docentes de la misma manera, si quisieran construir paz desde su ámbito educativo, deben tener las competencias. Ellos mismos deben vivir en principios de paz y convivencia para poder construir entonces en su quehacer como docentes, empezar a construir la paz que van a transmitirle a sus estudiantes. Esa es la gran labor del docente, pero no son los únicos, claro está, el ámbito educativo también adentra a las familias también son parte de la educación, porque el niño empieza a formarse en su hogar, el niño empieza a adquirir los valores en su hogar, la manera en la que el papá actúa, la mamá y toda su familia impacta en lo que el niño ve y en lo que el niño aprende. Y no se trata solamente, como dice alguien, de nadar en dos aguas, ¿no? Esto se trata de reforzar, de que sea un trabajo cooperativo. Entonces, involucrar a las familias como institución que promueve y desarrolla el fenómeno de la responsabilidad a temprana edad es primordial. Esto es algo primordial y es sumamente necesario. Respecto a esto, cito lo que dijo Random y Eva Nordland en 1994, que es un proceso que amerita que los padres se esfuercen por lograr, porque claro, no es fácil, que se esfuercen para que sus hijos experimenten la responsabilidad personal. Y esto es un proceso que inicia desde casa, en donde los padres también aportan. Entonces, este tema es significativo, en realidad por eso lo escogí, me gustó mucho la consulta que hice, en donde aprendí y muy puntualmente pude apoyar y confirmar de que la paz y la construcción de paz desde el ámbito educativo es un proceso que se construye cuando se empieza a trabajar con currículos transversales y no solamente con asignaturas, en donde todos aportan. Docentes creando espacios de aprendizaje donde se promueven valores y familias también comprometidas que apunten del hogar a también la formación en valores que son tan necesarias para generar esas competencias ciudadanas que necesitamos para ser tolerantes, para erradicar el odio y la violencia y para aspirar algún día a vivir por fin en un mundo en paz.